Y el título de nuestro sermón en esta mañana es un recuento de la bondad de Dios. Todos podemos decir eso, mis hermanos, y lo notaremos hoy en nuestro sermón. Todos podemos afirmar lo bueno que ha sido Dios para con nosotros. Así que por eso nuestro título del sermón de hoy está titulado así: un recuento de la bondad de Dios. Dice la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Padre, gracias, Señor. Todos los que estamos aquí en esta mañana podemos decir, como decía esa alabanza, en mi vida ha sido bueno, Señor. En esta hora queremos honrarte, glorificarte a través de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que nos enseñes a través de ella, Señor. Tú conoces que hay muchos de nosotros hoy que podemos estar cargados, atribulados, cansados, pero solo por medio de tu palabra recibimos consolación, nuevas fuerzas, recibimos dirección, sabiduría, solo por tu palabra. Que tu Espíritu Santo hoy nos guíe a toda verdad, Señor. Gracias te damos por tu iglesia y por este tiempo en que juntos podemos adorarte. En tu nombre oramos, Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Gracias. Cuenta la historia de un joven empresario que heredó una gran empresa de su padre, un gran negocio ya formado de muchos años, con buen nombre, buena clientela, muy establecido el negocio. Y este joven, tras la muerte de su padre, hereda todo un imperio. Cuando él hereda todo este imperio, la primera decisión que él toma es expulsar a la junta directiva, porque según él, eran todos muy ancianos y él era un joven. Y él se buscó jovencitos como él que lo ayudaran a guiar la nueva empresa. Y como parte de las nuevas políticas de este joven reformador que creía que iba a cambiar toda la industria, creó un nuevo departamento en la empresa. A ese departamento le llamó el departamento de quejas. Y en ese departamento simplemente había una sola cosa, o se hacía una sola cosa. Tú eras un empleado de la empresa, tú solicitabas una reunión con el jefe y se te invitaba a una audiencia donde el mismo jefe estaba allí presente y uno a uno, los cientos de empleados que eran, uno a uno le iba a escuchar todas las quejas que tenían los empleados en contra del jefe. Él iba a escuchar todas las acusaciones posibles que los empleados tuvieran en contra del jefe. A los pocos días, luego de escuchar a los cientos de empleados, se reunió nuevamente con su equipo de directivos, que ahora eran todos jóvenes como él, y crearon un nuevo departamento en la empresa. Y a este departamento lo llamaron Departamento de Despidos, porque tuvieron que tomar la decisión, en su ignorancia, de votar a todo el mundo que no le hubiera dicho algo bonito al jefe. Todos tuvieron una queja contra el jefe porque él había abierto el espacio, porque él había abierto un departamento de quejas y le había dicho: tranquilo, tú ven, tú, la queja que tú tengas contra el jefe, este es tu momento. No lo soliciten en su trabajo, no me hago responsable de lo que pase. Pero por un momento piensen, un departamento de quejas.
Imagínate por un segundo que yo le diera la oportunidad a las esposas que están aquí, que en 30 segundos o un minuto hablen de alguna acusación, queja, algo que no hizo su esposo. Algunas me pedirían más de 30 segundos o un minuto probablemente. O viceversa. Piensa cuántas acusaciones, quejas tú tendrías contra una persona que abre por un momento su vida y te dice, oye, yo me voy a sentar aquí y solamente voy a escuchar todas las quejas que tú tengas contra mí. Yo me voy a sentar aquí y solamente voy a escuchar todo lo malo que yo haya hecho y que tú tengas que señalármelo. Todo lo que veremos hoy tiene que ver con una sala de juicio. De hecho, lo que veremos hoy y el próximo domingo, continuando con nuestra serie de Miqueas, es una sala de juicio, mis hermanos. Nos remontaremos a una imagen donde Dios, a través del profeta Miqueas, presenta una sala judicial. El Señor Dios es el demandante. Miqueas es su enviado. Los montes y las montañas son los testigos que Dios presenta, metafóricamente. E Israel, el pueblo de Dios, es el acusado. Pero veremos muy pronto en el pasaje que aunque este es el escenario, una sala judicial donde se supone que se van a presentar todas las quejas contra el acusado, de momento vamos a ver, mis hermanos, algo sorprendente. La escena cambia. Pero antes de llegar allá, debemos recordar que este capítulo 6 está iniciando la última parte del libro de Miqueas. Ya estamos en la última sección del libro. Hemos estado recorriendo desde el capítulo 1, versículo tras versículo, viendo todas las verdades que nos enseña el profeta. El profeta Miqueas nos ha enseñado acerca de cómo Dios es un Dios que emite un juicio contra su pueblo, porque era un Dios santo y el pueblo se había alejado de él. Pero siempre que Dios emitía un juicio que vendría contra el pueblo, siempre les traía esperanza. De hecho, toda la serie de sermones de Miqueas se ha titulado así: viendo en la esperanza del Señor en medio del juicio. Así que esta última parte que veremos hoy, o que comienza hoy, es la última sección del profeta. Acompáñenme al versículo 1 y 2 y veamos este primer punto. Un llamado al pueblo a responder a su Dios. Aquí se llama la corte, la audiencia, se prepara para sesión y se comienzan a llamar los acusados, los testigos, el abogado. Se comienza todo el protocolo. Miren cómo comienza esta escena de Miqueas capítulo 6. Dice ese versículo 1, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Es un llamado que Dios le hace al profeta Miqueas para que el profeta Miqueas vaya al pueblo y le diga, oye, Dios tiene un altercado con ustedes. Dios tiene una situación con ustedes. Vayamos al tribunal. Dios tiene la acusación y Dios tiene los testigos. Y él de momento 2 veces en este versículo 1 y 2 dice, oíd, escuchen este llamado que tiene Dios para que el pueblo vaya delante de él y responda por su pecado. Recuerden, mi hermano, que este es un pueblo que se había alejado de Dios. Era un pueblo que Dios le había dado una y otra vez gracia sobre gracia, perdón tras perdón, y el pueblo parecería, como dice el libro de Oseas, que mientras más Dios lo amaba, más el pueblo se alejaba de él. Y Dios de momento llama a este pueblo para contender con él. Pero me interesa lo primero que ocurre en los versículos 1 y 2. A quien Dios llama de testigos es a los montes. Es como si Dios dijera, oye, los montes que siempre han estado allí, esas montañas que han sido como testigos silentes de lo que Dios ha hecho por el pueblo, pueden servir de testigos. ¿Y por qué esto es importante que lo señalemos aquí, mis hermanos? Porque cuando Dios le está dando la ley al pueblo, cuando en el libro de Deuteronomio, y vamos a ver un breve verso allí, Deuteronomio capítulo 30, Dios le da la ley al pueblo y precisamente llama por testigos también
a los cielos, a la tierra, como si estuviera diciendo toda la creación, los montes, toda la creación está de testigo que yo le estoy dando mi ley al pueblo. Escuchen bien lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo yo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Hermanos, en este pasaje Dios está recapitulando la ley que le había dado a su pueblo. Los estaba preparando para que el pueblo comenzara esa travesía hacia la tierra prometida. Y Dios comienza este pasaje diciéndole a los cielos y a la tierra, llamo por testigos, que toda la creación quede como testigo de lo que yo voy a hacer con ustedes. Yo les voy a dar mi ley, mi voluntad. Si ustedes escogen vivir según mis mandatos, ustedes han escogido la vida. Si no, han escogido la muerte. Es como si Dios les estuviera diciendo, este es el camino que está delante de ustedes. Escojan la vida si me siguen a mí, o escojan la muerte si se alejan de mí. Si siguen su voz, si atienden su voz, van a ser bendecidos, dice el pasaje. Pero mi hermano, usted sabe la historia, esto fue lo menos que hizo el pueblo. El pueblo una y otra vez rechazó la voz de Dios. El pueblo una y otra vez se alejó de Dios. Y es por eso que cientos de años después de que Dios le había dicho eso, aparece este profeta Miqueas hablando en nombre de Dios y diciendo, yo voy a llamar nuevamente a los cielos y la tierra, a los montes, a los collados, como testigos, para que ellos me sirvan de testigos. Y esto, mis hermanos, es como una ironía. Los montes no hablan. Las montañas, claro, no hablan. ¿Y por qué Dios está utilizando esta imagen de presentar a las montañas como un testigo? Usted sabe que es la gran ironía de lo que Dios quiere presentarle a este pueblo. Los montes, que no son seres creados a imagen y semejanza de Dios, fueron testigos y recuerdan el pacto que yo hice con ustedes. Eso es lo que Dios le está diciendo a su propio pueblo. Está diciendo, ustedes que son mi pueblo, creados imagen y semejanza mía, ustedes se olvidaron de mi pacto, ustedes se olvidaron de mi palabra. Mira esos montes no son seres vivos, pero sin embargo están ahí, desde el tiempo en el cual yo les di mi pacto, y ellos sí son testigos de eso. Dios estaba llamando, mi hermano, a cuentas a su propio pueblo. Miren lo que dice el verso 2. Oíd el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con su pueblo Israel. Noten que es importante esa declaración que dice que esta situación que Dios quiere llevar al tribunal es con su propio pueblo. ¿Y por qué esto es importante señalarlo? Hermano, porque en el capítulo anterior, el capítulo 5, había culminado con un mensaje que decía que el Señor se levantaría en contra de todas las naciones que habían desobedecido. Que Dios se levantaría en contra de las naciones que se habían rebelado contra Él. Pero de momento es como si Dios estuviera diciendo en el capítulo anterior, yo voy a hacer justicia, yo me voy a levantar en contra de todas las naciones que se han rebelado contra mí. Y luego usted pasa la página y en el capítulo 6 Dios le dice a su propio pueblo, oye, pero contigo, con ustedes también yo voy a lidiar. Yo voy a tener un pleito. Yo les voy a mostrar cómo ustedes se han alejado de mí. Mi hermano, es más fácil decir amén cuando el mensaje es para otro. O sea, cuando el mensaje de juicio era para otro, el pueblo de Israel estaba contento. El pueblo de Israel decía amén. El pueblo de Israel podía decir, sí, envía juicio. ¿No se acuerdan de Jonás? Qué rápido fue Jonás, qué presto estuvo Jonás para que Dios enviara juicio a Nínive. Pero cuando Dios le dijera, o le dijo, no, lo que voy a enviar es misericordia a Nínive. Él no quiso eso. La misericordia la quería para él. De hecho, y cuando se enteraba que lo que vendría para su propio pueblo Israel era juicio,
Eso ocurre también en el libro de Amós. Cuando usted está viendo en el libro de Amós, Dios está diciendo los primeros capítulos, capítulo tras capítulo, cómo Él iba a hacer un juicio contra todas las naciones. Y Dios iba a hacer un juicio contra los babilonios. Y el pueblo de Israel decía amén. Y Dios iba a hacer un juicio contra los filisteos. Y el pueblo de Dios decía amén. Hasta que llega la sección, como lo que estamos viendo hoy, donde Dios le dice al pueblo, oye, yo voy a lidiar con todos ellos. Pero yo me voy a sentar contigo porque tú se supone que seas mi pueblo. Y vamos a tener un altercado. Vamos a tener una situación. Yo les voy a presentar mi caso. Así que hasta aquí, miren lo que hemos visto. Un llamado al pueblo a responder a su Dios. Se prepara el escenario. La corte entra en sesión. Dios llama a los testigos. Dios presenta el problema. Dios presenta al acusado. Y la próxima escena natural que tiene que estar en tu mente y en la mía, cuando la corte entró en sesión, es que entonces Dios va a comenzar a presentar todas las acusaciones que tiene contra su pueblo. Eso es lo natural. Eso es lo que debe pasar naturalmente. Oh, mi hermano, pero el versículo 3 que aparece aquí cambia el escenario por completo. Y es una imagen del evangelio y lo veremos al final. Porque miren lo que ocurre entonces en el versículo 3. Pueblo mío, le dice a Dios a su pueblo. Ya había comenzado la sesión en el juicio y Dios le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Hermanos, este mismo versículo, escuchen bien cómo lo dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Escúchalo bien, Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 de Miqueas capítulo 6 dice, oh pueblo mío, ¿qué yo te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Luego le dice, contéstame. Mi hermano, de momento, en el punto número 2, que es ese versículo 3 solo, lo que vamos a ver es un llamado a considerar cuántas veces Dios le había fallado a su pueblo. Aquí ocurre algo impresionante. Dios se pone en el banquillo de los acusados. ¿Usted sabe lo que hace Dios? Otra vez, vea la imagen de un juicio. Se supone que están los testigos, está el pueblo que va a ser acusado, está Dios que está haciendo la acusación. Pero de momento el verso 3 lo cambia todo y es como si Dios estuviera diciendo, yo me voy a sentar primero en el banco de los acusados. Y le voy a hacer la pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna queja contra mí? ¿Te imaginas eso? Ahorita por eso yo comenzaba con esta ilustración del jefe en su empresa presentando esa idea de que si alguien tiene una queja contra mí, venga y dígamelo. Pero ¿te imaginas Dios? Dios mismo poniéndose en ese lugar. Dios mismo en este contexto de juicio diciendo, oye, si alguien tiene una queja contra mí, este es el momento de decírmelo. Si yo te he hecho algo, le dice Dios al pueblo de Israel, si yo he hecho algún mal contra ti. Y luego le dice, contéstame, piensa por un momento. Oh pueblo mío, ¿qué yo te hice para que te canses de mí? Le dice la Nueva Traducción Viviente. Una palabra muy fuerte. Y es lo impresionante, mis hermanos, de este pasaje. Este era el momento en el cual el pueblo podía presentar alguna queja en contra de Dios. Algo que Dios hubiera hecho mal. Algo malo que Dios hubiera hecho en algún momento. Alguna vez que Dios le hubiera fallado. Mi hermano, este era el momento donde todos podían sacar su librito, que nadie debe tener, de hecho. Pero su librito de recuerdos. Oye, ¿qué me ha hecho Dios malo? ¿Qué mal me ha hecho Dios? ¿Qué acusación tengo contra Él? Y de momento, simplemente tenemos una nueva página. Entonces imagina, el pueblo completo era millones de personas. El pueblo completo. ¿Usted se imagina hacer una fila en este escenario de un juicio? Dios sentado en el banquillo de los acusados, uno por uno, las personas viniendo y diciendo, oye, ven primero tú, Ángel. Oye, ¿qué acusación tienes contra Dios? Y Ángel pudiera repasar toda su vida y Ángel pudiera ver su libro y decir, oye, no tengo ninguna. Dios nunca me ha hecho algo malo. Yo no tengo una queja contra Él. Próximo. Y después viniera el otro. Y así todo el pueblo de Israel estaba siendo llamado en ese momento para ir delante de Dios y presentar alguna queja, alguna acusación, algo malo que Dios haya hecho.
Y después pasaban los líderes y todo el pueblo completo estaría ahí delante de Dios, presentando alguna queja, algún mal que Dios hubiera hecho contra él. Mi hermano, ¿quiere saber la respuesta? Usted lo tiene ahí en la Biblia. ¿Cuántas acusaciones se presentaron ese día contra Dios? ¿Cuántas personas se levantaron a decir, Dios una vez me hizo algo malo? Dios hubo un día que no cumplió su palabra. ¿Sabe qué? Hubo un día que Dios había prometido algo y Dios no lo hizo. ¿Cuántas personas se pudieron levantar ese día y decir, ¿sabes qué? Sí, Moisés, déjame hablar con Dios, o Miqueas, déjame hablar con Dios. Porque yo sí tengo una acusación. Dios hubo un día en que me falló. Mi hermano, ese versículo 3 está aislado. Y veremos en el versículo 4 cambia otra vez el escenario. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie en el pueblo, ni una sola persona pudo levantar alguna acusación contra Dios. Nadie pudo haber dicho, ninguno pudo decir, Dios me falló, Dios no cumplió su palabra, Dios hizo algo malo en contra de mí. Y miren entonces la última sección, ese versículo 4 al 5, donde nos detendremos a considerar. Vayan viendo el argumento. Dios llama a los testigos. Dios presenta la acusación que tiene contra su pueblo. De manera sorprendente, antes de empezar el juicio, Él dice, no, primero me voy a sentar yo en el banco de los acusados y ustedes, el que tenga alguna acusación, alguna queja, tráigala. Todo el mundo se queda callado. Nadie trajo acusación. Y entonces miren lo que dice en nuestro próximo punto, ese llamado a recordar la bondad de Dios. Lo que dice el versículo 4. Oye, es como si Dios estuviera diciendo, ya que nadie tiene alguna acusación contra mí, ya que nadie puede levantarse y decir algo malo que yo haya hecho por ustedes, yo solo quiero recordarles hoy todo lo bueno que yo he sido con ustedes. Ya que nadie puede levantar una acusación de que yo le he fallado, yo quiero recordarles hoy entonces todas las veces en que yo he sido fiel. Y miren cómo comienza Dios en el versículo 4. Yo te hice subir de la tierra de Egipto. Mi hermano, lo que Dios va a comenzar aquí es hacer un recuento de sus bondades para con su pueblo. Dios comienza a repasar cómo desde el Éxodo, desde que el pueblo sale de Egipto hasta que el pueblo entra a la tierra prometida, todos esos libros que usted tiene en la Biblia, Números, Éxodo, y después el libro de los jueces o Josué, todo ese pueblo entrando a la tierra prometida, todos esos acontecimientos están como resumidos en los versos 4 y 5. Dios le dice al pueblo, yo te voy a repasar, a recordar lo bueno que yo he sido contigo. Y mira lo primero que le recuerda, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Tú estabas en Egipto, nunca te olvides de eso, le dice Dios al pueblo. Ninguno pudo levantar una acusación contra mí porque yo no les he hecho mal. Al contrario, mira el bien que yo te hice. Tú eras un esclavo en Egipto. Bueno, noten lo que le dice. Allí tú estabas en Egipto. Yo te hice sacar de allí, de la casa de servidumbre. Yo te saqué de la esclavitud, como dicen otras versiones. Ese es el primer recuerdo que Dios quiere traer en la mente de este pueblo. Yo te saqué de Egipto. Allá pertenecías tú. Allí estabas tú como un esclavo. Si yo no hubiera intervenido, ¿sabes qué? Como si Dios le estuviera diciendo al pueblo. Si yo no hubiera intervenido, allí todavía estuvieras tú. Siendo un esclavo. Sin esperanza. Sin vida. Esperando solo la muerte. Allá en Egipto. Pero ¿sabes qué? Yo fui allá. Yo te busqué. Y me gusta la palabra que usa. Es una palabra que carga mucho en la Biblia. Yo te redimí. Esa palabra, mi hermano. ¿Sabes qué? No estamos en el Evangelio de Juan. Noten que estamos viendo una alusión a Éxodo y está diciendo, hubo un día en que Dios redimió a su pueblo. Y usted sabe que es redimir, es comprar, es rescatar algo que estaba bajo las garras de un enemigo. Y Dios le estaba diciendo, yo hice una misión de rescate. Y en esa misión de rescate, tú estabas allá en Egipto, yo fui y te rescaté. Y cambié tu identidad. Mi hermano, esto es muy importante que lo señalemos. Noten,
Entre el versículo 1 al 3, Dios se refiere al pueblo, a sus hijos, como pueblo mío. Pero Dios comienza a recordarles su identidad. Ellos no eran pueblo por naturaleza. ¿Ustedes no notan esos dos comparativas ahí entre lo que ellos eran por naturaleza, eran esclavos, pero ahora son pueblo? Y eso lo hizo Dios, y Dios quiere recordarle eso. El primer gran beneficio que Dios tuvo para con su pueblo es que cuando estaban perdidos, cuando no tenían esperanza, Dios envió un libertador. Y Dios los libró. Dios los compró y los redimió. Los sacó de la esclavitud. Pero no solamente eso, miren ahí la última parte del verso 4. No solamente Dios los sacó de la esclavitud, dice aquí que Dios envió delante del pueblo a Moisés, a Aarón y a María. Así que, ¿qué hizo Dios por el pueblo? ¿Qué bondades ha hecho Dios por ellos? ¿Qué bien le ha hecho? Los sacó de Egipto cuando eran esclavos y los convirtió en su pueblo. Los redimió, los compró, los rescató. Les cambió su identidad y su futuro para siempre. Les envió líderes. Note que está diciendo que eso fue una gracia especial. Dios podía haber sacado al pueblo de Egipto y decirle allí, oye, como puedan, entren a la tierra prometida. ¿Usted se imagina ese escenario bíblico? Donde Dios hubiera sacado al pueblo de Egipto milagrosamente. Los hubiera teletransportado a todos. Estaban en Egipto y los sacó así en una nube. Dios puede hacerlo. Y los sacó y los puso allá en otro lugar. Los sacó de Egipto. Pero ahora les dice, ahora ustedes como puedan, entren a la tierra que está llena de gigantes. Crucen el río Jordán y entren. Hermano, Dios es un Dios de tanta gracia. ¿Qué sabes qué hizo con ese pueblo? Los sacó y les envió un líder. Bueno, uno no, le envió varios. Entre ellos está Moisés, que fue el primero, el que precisamente lo sacó. Aarón, que era su hermano, y María, su otra hermana. Eran parte de esas personas que Dios utilizó. Mi hermanos, los líderes son una gracia de Dios para su pueblo. Dios los puso ahí con un propósito. Bueno, Efesios, el libro de Efesios capítulo 4, dice que Dios nos ha dado pastores, maestros, precisamente para la edificación de la iglesia. Dios no ha dejado a su iglesia sin guía. Dios no dejó a su pueblo en ese momento sin una guía. Dios les envió a Moisés y ellos podían estar agradecidos. Eso era una parte de la bondad de Dios para con ellos, en que Dios le hubiera enviado un guía. Mi hermano, un guía que los guió, vale la redundancia, que los ayudó, que intercedió por ellos. ¿Usted sabe cuántas veces Moisés tuvo que interceder por el pueblo? Porque Dios también estaba probando el carácter de Moisés, y Dios de momento le decía, no, pero es que este pueblo está muy rebelde. Yo hago otra cosa. Dios intercedía por el pueblo. Moisés intercedía por el pueblo. Una y otra vez. Una y otra vez el pueblo fallaba. A mí siempre me llama la atención cuán rápido el pueblo quiso regresar a donde Dios lo había sacado. Esa es la naturaleza del hombre. Miren qué rápido cuando usted está leyendo. De hecho, este versículo 4 y 5, solamente los dos versículos nos van a permitir hacer un repaso mental del Antiguo Testamento. Especialmente ese proceso del éxodo hasta la tierra prometida. Piensen por un momento cuán rápido el pueblo, ya cuando estaba saliendo de Egipto, quiso regresar. Es muy rápido en la cronología bíblica. El pueblo apenas está disfrutando su libertad y ya están diciendo, ¿sabes qué? Busquen un capitán. Wow, Dios le había dado a Moisés, que bastante lo había soportado a ellos. Y ellos estaban ahora diciendo, busquemos un nuevo capitán y regresemos a Egipto. Dios los había librado, Dios les había cambiado su identidad, ya no eran esclavos, ahora eran libres, ahora eran parte de su pueblo. Y ellos decían, vámonos a Egipto. O sea, la historia del Antiguo Testamento, la historia de la Biblia completa, es un recuento, mi hermano, de la bondad de Dios. De cómo este pueblo se rebeló contra Dios una y otra vez y Dios siguió siendo bueno. El pastor Charles Spurgeon decía que cuando estemos viendo, analizando la historia del pueblo de Israel, sustituirla por su nombre. O sea, piense usted que usted, a veces lo vemos como el pueblo de Israel y decimos, ese pueblo es muy rebelde. Ese pueblo, mira lo que hizo, yo nunca hubiera hecho eso, mi hermano, ese es el primer error que tú y yo hacemos.
El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Así que muchas veces tú y yo tenemos esa tendencia que tuvo este pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo, yo te fui a rescatar de Egipto, yo te saqué de la casa de esclavitud, yo te compré, yo envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María, fueron un regalo mío, yo lo hice todo por ti, aunque tú fuiste tan rebelde contra mí. Y luego miren lo que le dice en el versículo 5, otra vez le dice, pueblo mío. Y yo quiero que usted enmarque en estos versículos 3 al 5. El versículo 3 dice pueblo mío, el versículo 5 dice pueblo mío, y en el medio lo que está era la identidad que ellos eran antes, esclavos. Como si Dios estuviera enfatizando el cambio que Él había hecho en ellos. Y le dice, pueblo mío, acuérdate. Qué fácil nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Qué fácil nos olvidamos de lo bueno que ha sido Dios. Hermano, usted y yo disfrutamos de las cosas buenas que ha sido Dios en el momento. Las compartimos con otros muchas veces. Pero qué triste es cuando simplemente se nos olvida. Pasa un tiempo, la situación empeora por alguna razón, se ponen difíciles las circunstancias de nuestra vida y se nos olvidó que ayer Dios fue bueno. Y por eso Dios le tiene que decir en ese versículo 5, pueblo mío, acuérdate. Yo te estoy trayendo a este juicio para que tú hagas memoria, para que tú recuerdes que en el pasado yo fui bueno contigo. Para que tú recuerdes hace 2 meses cuando tú estabas orando por una petición y no veías salida y yo contesté tu petición. Cuando tú estabas en una encrucijada de esas que no tiene solución y yo obré a tu favor. Pueblo mío, dice ese versículo, acuérdate. Mi hermano, la Biblia siempre llama al pueblo a recordar lo que Él ha hecho. Los salmos están llenos de eso. Yo empiezo todas mis clases de historia de la iglesia con 1 hora y media de clase solamente hablando de los salmos que nos presentan esta verdad de que las generaciones van a contarle a la otra generación lo que Dios ha hecho en el pasado. Siempre para el pueblo de Israel fue importante recordar la historia, recordar lo que Dios había hecho. Y Dios le está diciendo aquí, pueblo mío, acuérdate, no tengas corta memoria, acuérdate de lo bueno que yo he sido contigo, pueblo mío. Yo le he estado diciendo hace como, 3 meses literalmente, de que comenzó el año, que yo estoy en el libro de Mateo. El Evangelio según Mateo, voy por el capítulo 25. Se supone en teoría que lo acabe con el mes. Pero si me escuchan todavía en abril, citando a Mateo, es que estoy ahí. Es que ha sido una bendición el tiempo que lo he podido estar leyendo mi devocional verso a verso, estudiándolo. Y una de las cosas que yo veía hace poco en el libro de Mateo es Mateo capítulo 14 y capítulo 15. Son 2 capítulos que están juntos. Y son escenas que vienen una detrás de otra. Y nos ilustran muy bien esta historia. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo capítulo 14 se registra un momento donde Dios o Jesús está con sus discípulos. Sus discípulos tienen un problema muy grande. Y es que la gente lleva rato siguiendo a Jesús por todos los lugares. Y ya es tarde. Y ya los fast food están cerrados. Y ya no hay lugar para comer. Así que se presenta un problema. ¿Qué vamos a hacer para alimentar tanta gente? Usted recuerda la historia, Mateo 14. ¿Y sabes qué hace Dios? Un milagro increíble. Los panes y los peces, Dios los multiplica. Y en Mateo capítulo 14 Dios alimenta, ¿sabes a cuánto? A 5,000 personas. Probablemente sin contar mujeres y niños. 5,000 personas son alimentadas allí. Y eso te dice, tremendo, eso yo me acuerdo. ¿Sabes qué? Cuando usted estudia la Biblia entonces, verso a verso, se pone a detener, se va acordando de escenas anteriores, y de momento yo pasé esa página, y al otro día fui a Mateo 15, me puse a leer la historia de Mateo 15, y de momento ocurre algo similar. Un evento donde el pueblo se queda sin comida. Mira lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino.
Y miren el verso 33. Esto fue lo que me detuvo ese día. Yo creo que como 3 días pensando en ese verso. Y pidiéndole al Señor también que me ayudara a mí a no tener esa amnesia. Miren ese verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Mi hermano, si tú vas a la página anterior, ya el milagro de los alimentos, de cuando Dios alimentó a 5,000, ya está ahí. Es la escena anterior a esta. O sea, en otras palabras, Dios lo acababa de hacer. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. Un milagro con panes y peces. Usted pasa a la página, el mismo problema se repite. Jesús le dice: hay que alimentar a esta gente. Y en vez de ellos decir: oh Jesús, claro, vamos a traer los panes y los peces porque ya tú lo hiciste una vez en el pasado. Tú lo acabas de hacer en la escena anterior. Nosotros nos acordamos de eso. Así que vamos a confiar en ti otra vez. En vez de hacer eso, ¿sabes qué hacen? Empiezan a rascarse la cabeza, a decir: y Jesús, tú no estás pidiendo de dónde nosotros, noten el énfasis ahí, ¿de dónde nosotros vamos a sacar para alimentar a toda esta gente? Se habían olvidado de lo que Jesús había hecho apenas en la página anterior. Mi hermano, somos iguales muchas veces tú y yo. Por eso ese Miqueas capítulo 6, versículo 5 comienza diciendo: pueblo mío, acuérdate. Pueblo mío, lo que yo estoy haciendo en este momento es trayéndote a la memoria lo bueno que yo he sido contigo desde que te saqué de Egipto, donde tú eras un esclavo. Desde que te redimí. Desde que te di líderes para que te guiaran. Pueblo mío, regresando allá a Miqueas capítulo 6, versículo 5. Pueblo mío, acuérdate. Miren lo que Dios les recuerda ahora. Acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor. Esta historia, ustedes seguro la han escuchado porque es una historia muy interesante y es el único lugar en la Biblia donde aparece el asna de Balaam hablando. Que de hecho también tiene una conexión muy interesante con esta idea de que Balaam, un hombre creado de imagen y semejanza de Dios, se supone que fuera más consciente de quién es Dios y de lo que Dios estaba haciendo, pero él estaba tan cerrado que hasta un animal pudo tener más discernimiento que él. Pero eso es otro tema. Volviendo aquí, miren, cuando usted está estudiando Números capítulo 22 y capítulo 24, usted lee allí lo que Dios le está diciendo a este pueblo. Si usted quiere, saca esta tarde para con una taza de café o chocolate, lea esa historia. Recuerde esa historia. Números capítulo 22, 23 y 24. Son capítulos extensos, pero una narrativa tremenda. El pueblo de Israel en el libro de Números se está expandiendo. Está de camino a la tierra prometida. Ha pasado muchas en el desierto. Y de momento Dios los está ayudando. Dios les está dando victorias contra pueblos enemigos incluso. Y ese rey que se menciona aquí en el verso 5, el rey Balac, rey de Moab, se entera. Usted lo ve en número 22. El rey Balac se entera de que el pueblo de Israel viene en camino. ¿Y sabes qué? Él tiene terror. Y esto es muy impresionante. No es que le tenga terror al pueblo de Israel. Le tiene terror al Dios de Israel. Le tiene terror al Dios que está con ellos. Porque él ha escuchado historia. Él sabe que este pueblo viene arrasando por todo el camino que está caminando. Él sabe y ha escuchado historias que Dios ha cogido a esta gente y los sacó milagrosamente de Egipto después de hacer las plagas. Los hizo cruzar el Mar Rojo. Les proveyó pan en el camino, codornices. Dios ha hecho todo con ellos. Y este rey le da terror. ¿Y sabes qué hace? Busca un hombre que se llama Balaam, el famoso Balaam, que no es tan fácil considerar su vida como la de Simón. Aunque la de Simón está un poco más clara. Pero la historia de Balaam en la Biblia es bien interesante porque este hombre es contratado. Miren lo que ocurre. Él era un profeta y se le paga. Balac le da una sola encomienda. Le dice: oye, vamos a hacer algo. Yo te voy a pagar todo el dinero que tú necesites para que tú hagas una sola cosa, Balaam. No me falle, una sola. Maldice a ese pueblo que me está amenazando, que viene por ahí de camino. Tú maldícelo para que este pueblo ya no pueda continuar su marcha. Maldícelo para que ese pueblo se destruya y no llegue a nuestras tierras. Esa era la única encomienda de Balaam. Y la historia de Balaam, como les dije, es muy interesante.
Llega un momento donde Balaam le dice, oye rey, y parece piadoso en ese momento, Balaam. Balaam le dice, oye rey, ni aunque tú me des todo tu palacio lleno de oro y de plata, así le dijo esa palabra exacta. Ni aunque tú me des todo tu palacio lleno de oro y de plata, yo puedo maldecir a este pueblo si Dios lo está bendiciendo. Le digo así. Y usted dice, tremendo Balaam. Oye, pero Balaam pasó en algo en el camino que nosotros no tenemos todos los detalles ahí. Que empezó a considerar, parece que la casa llena de oro y de plata que le estaba ofreciendo el rey. Y Dios entonces le tuvo que recordar. Un ángel se le paró en el camino a Balaam. Y ahí es que aparece la famosa escena del asna que ve el ángel, porque él no la veía. Para recordarle y decirle a Balaam, Balaam, cuidado. Te están metiendo con el pueblo de Dios. Y al parecer usted lee la historia en Números capítulo 22, 23 y 24. Y al menos como 4 veces o más. Cuéntala después cuando lo leo ahorita. ¿Cuántas veces el rey Balac prepara el escenario? Es como si el pueblo estuviera allá abajo. Balaam estuviera en una montaña. Se preparaba el escenario para que Balaam comenzara a gritar una maldición en contra del pueblo. ¿Y sabes qué pasaba en cada ocasión? Que Balaam abría su boca. En vez de maldecir, bendecía al pueblo. Y Balac no sabía qué hacer. Y Balac le dio otra oportunidad y le dijo, ven a otra montaña. Yo te doy más dinero. Y lo trepó a otra montaña y le dijo, Balaam, el pueblo viene por ahí. Cuando esté cerca, maldícelo. Y Balaam abría su boca y no podía maldecir al pueblo. Lo bendecía. Y aunque esto no viene al caso ahora, la historia de Balaam es difícil de considerar porque al final él no se convierte en un amigo del pueblo, sino en un enemigo. Pero en ese momento, y esto también es un paréntesis, pero considérelo, mi hermano, si Dios decidió bendecir a su pueblo, no había nada ni nadie que pudiera hacer una maldición contra él. Si Dios decidió guardar a su pueblo, no había nada ni nadie que tocara a ese pueblo. Aunque le pagaran todas las sumas poderosas a un mago, un profeta, a quien sea. Si Dios le había dicho a Abraham que él iba a bendecirlo a él y a toda la descendencia de él, porque a través de ellos serían benditas todas las naciones del mundo, nada ni nadie podría en contra de eso, mi hermano. Balaam lo intentó, lea esa historia, y no pudo. Entonces, ¿por qué Dios le está recordando aquí en el libro de Miqueas esta escena? ¿Por qué Dios le está diciendo, oye pueblo mío, acuérdate lo bueno que yo he sido contigo? Acuérdate que contra ti intentaron mal. Acuérdate, pueblo mío, que en contra de ti se levantaron reyes como Balac. Se intentaron levantar profetas como Balaam. Pueblo mío, acuérdate hoy que ninguno de ellos prevaleció porque yo estaba contigo. Dios le estaba recordando eso a su pueblo. Y luego miren ahí, la última parte del verso 5. Desde Sittim hasta Gilgal. Cuando usted lo ve en un mapa, yo siempre digo que en la parte de atrás de su Biblia, esos mapas no están de lujo allí. Eso es para que usted vea enmarcado, mi hermano, su enseñanza. Yo nunca me voy a olvidar, yo no entendía muy bien esto hasta que fui a la universidad, a la católica, a tomar una clase de historia de España. Y recuerdo que yo estaba bien animado por la clase de historia de España que iba a tomar ese año. El profesor Gerbolini era un experto en esa área. Y recuerdo que ocurrió lo siguiente. En la primera clase, el profesor nos dio una lista, nos dio un mapa y nos dijo, apréndase todos los ríos de España. Y yo dije, me equivoqué de curso. Esto es geografía de España. ¿Dónde yo estoy metido? Apréndase todos los ríos de España, apréndase las montañas de España, apréndase los valles de España. Todo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? De hecho, el primer examen, las primeras unidades fueron solo la geografía de España. El primer examen, un mapa de España, donde de memoria tenía que poner los ríos, las montañas. Y como que la cosa no tenía sentido hasta que entendimos. Y de ahí en adelante todo cambió para mí. Lo referente a este tema. ¿Sabes qué él hacía? Poniéndonos un marco de referencia. Porque toda la clase él iba a estar diciendo, sí, porque hubo una batalla en el río tal. ¿En el río qué? Si yo no me aprendo los ríos de Puerto Rico, sé cuál es el río aquel.
Sí, porque este ejército cruzó los montes tal para ir en contra de aquello. ¿Pero qué monte? Entonces lo primero que hizo fue hacernos a todos los estudiantes aprendernos la geografía de España para que cuando él diera la clase todo cobrara sentido. Eso te lo da un mapa. Así que cuando usted ve un mapa y ve esa pequeña frase que dice allí en el verso 5, desde Sittim hasta Gilgal, y usted lo ve en un mapa, usted se da cuenta que Sittim está a un lado del río Jordán, está el río Jordán aquí, y Gilgal está al otro lado del río Jordán. Y lo que le está diciendo Dios a ese pueblo con esa pequeña frase, acuérdate de lo bueno que yo he sido contigo desde Sittim hasta Gilgal. O sea, en otras palabras, yo estuve contigo antes de que cruzaran el río Jordán y entraras a la tierra prometida. Y ahora que estás en la tierra prometida, yo también he estado contigo. Y yo también he sido bueno contigo. Es lo que Dios le quiere recordar a este pueblo desde Sittim hasta Gilgal. No importa dónde geográficamente tú estés en el mapa, pueblo de Israel. Allí estaba yo contigo. No importa en qué lugar del mapa. No importa si estabas en el desierto quejándote. No importa si estabas cruzando el rojo. No importa si estabas cruzando el río Jordán. Si estabas en Sittim, en Gilgal o en cualquier otra ciudad. Yo fui bueno contigo. Y bueno, yo creo que ya es hora, y antes de ir cerrando nuestro sermón, en el cual tú contextualices todo esto que hemos estado hablando y te veas como parte de esto. Te vas en la escena tú, como decía hace unos minutos. Y puedas ir aplicando todos estos puntos a tu vida también. Porque Dios, mi hermano, quiere que nosotros recordemos lo bueno que Él ha sido con nosotros. Porque Dios quiere que recordemos que nosotros, en primer lugar, no éramos pueblo suyo. Lo dice así Efesios capítulo 2, éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. Éramos esclavos. Teníamos nuestro propio Egipto de esclavitud. Pero ahora somos llamados pueblo. Él quiere que tú recuerdes lo bueno que Él ha sido al enviarte guías a tu pueblo, al enviarte su Espíritu Santo, al enviar su palabra, al enviar pastores, maestros, hermanos en la fe que te han guiado. ¿Cuántas veces tú has recibido un buen consejo de un hermano en la fe? De un pastor, de un amigo, que Dios lo puso ahí para que te dé sabiduría. Eso lo provee Dios y Dios le está diciendo, eso lo hice yo, eso fue mi bondad hacia ti. ¿Cuántas veces, mi hermano, el enemigo, el mundo caído, cualquier persona ha intentado hacerte daño y Dios te ha protegido? ¿Sabes qué? Si yo te pongo a hacer el ejercicio y tú me dices, ¿sabes qué? Yo me acuerdo por lo menos de 5 o 6 ocasiones explícitas, específicas, donde Dios me guardó de algo que me quería hacer daño. ¿Sabes qué? Tú me dices 5 y yo te decía, pues añádale como, no sé, como 50 ceros ahí. Y le pones 3 puntitos al final. Porque esas son las 5 que tú sabes. Esas son las 5 que tú te enteraste. Esas son las 5 veces que fue explícito para ti que Dios te estaba guardando de un mal bien grande. El resto de infinitas veces, mi hermano, ha sido ocasiones que tú ni te has enterado que Dios te acaba de guardar de un mal bien grande. El rey Balac, o el profeta Balaam se juntaron contra el pueblo de Dios y Dios le dijo, acuérdate de que yo te cuidé allí. Apliquemos esto nosotros, pueblo mío, acuérdate lo mucho que te ha cuidado Dios. Los valles que has pasado, las veces que has pasado por el valle de sombra de muerte y has visto explícitamente esa verdad de que el pastor del Salmo 23 ha estado contigo. Aplica esta última verdad que dice desde Sittim hasta Gilgal. O sea, no importa en qué marco geográfico, no importa en qué lugar del mapa tú has estado en los años que has vivido. Mi hermano, ¿no has visto la bondad de Dios allí? Piensa, es un recuento de tu vida y busca todos los escenarios posibles distintos en los cuales tú has estado. Quizás vivías en los Estados Unidos, quizás ahora vives acá, quizás tenías un trabajo que no era aquí, quizás ahora tienes otro trabajo, o ya estás retirado o algo diferente. Pero en cada escenario de tu vida, Dios fue bueno contigo. Desde Sittim hasta Gilgal, Dios le dijo al pueblo. En todos los lugares que tú estuviste, yo estuve contigo y yo fui bueno contigo. ¿Y sabes qué hacía yo? Y terminamos con esto, mira lo que dice al final. Para que conozcas las justicias de Jehová.
Este versículo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 5, escuche cómo lo dice. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo. Mire lo que dice ahora. Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias, allá en Sittim, hasta Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Miren qué impresionante ese pasaje. Recuerda, pueblo, todo lo que yo hice para recordarte mi fidelidad, para mostrarte lo fiel que yo he sido contigo, lo bueno que yo he sido contigo. Mi hermano, ¿sabes qué? Ya nuestra conclusión. Ahorita yo le decía que el versículo 3 cambiaba el escenario de esa imagen del juicio, Dios presentando una acusación, los testigos, pero cómo que Dios se sienta en el banquillo de los acusados y comienza a decir, el que tenga alguna acusación, dígamelo, si algo mal yo he hecho contra ustedes. ¿Sabes que esa es una imagen del Evangelio? Porque eso ocurrió. Porque cuando Dios se hizo hombre en Cristo, Cristo vino a esta tierra y como si se hubiera sentado en el banquillo de los acusados. ¿Sabe por qué? Porque Él se sentó allí, no hubo acusación contra Él, nadie, ni los fariseos, ni los enemigos de Él, ni los herodianos, ni los saduceos, nadie. Es más, llega momentos en los evangelios donde van y los fariseos envían gente a hacer que Jesús caiga, a buscar una falla en Él. ¿Y sabes qué? Terminaron siendo seguidores. Terminaron siendo seguidores de Él, impresionados con Jesús. Mi hermano, ¿sabes que los saduceos, fariseos, ninguno tuvieron un mal que decir contra Jesús? Pilato lo examinó. Y Pilato estaba preparado en la jurisdicción romana, la jurisprudencia. Pilato sabía cuando un hombre quebrantaba la ley. Lo examinó y dijo, este hombre, es que yo no encuentro nada en él. ¿Y sabes qué? Lo envió para Herodes, para ver si el rey Herodes veía algo malo. ¿Y sabes qué hizo el rey Herodes? Se lo envió para atrás a Pilato. Yo no encuentro nada malo en este hombre. Hermano, ni Herodes, ni los fariseos, nadie en la tierra encontró alguna falla en Jesús cuando se sentó en el banquillo de los acusados. Pero ahí estaba Él. Al contrario, ¿sabes cómo a Él se le reconoce? Como aquel sin mancha, aquel perfecto, el Cordero, el Santo de Dios, se le llama en los evangelios. Pero sin embargo, Él se quedó allí en ese banco de los acusados, recibiendo una acusación que no era de Él. Y no solamente recibiendo una acusación que no era de Él, pagando el precio que no le correspondía a Él a pagar, que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Colosenses capítulo 2, ¿sabes qué dice? Que Jesús tomó el acta de decretos que nos era contraria. O sea, la acusación que se le ponía allí arriba, ¿cierto? A los criminales. ¿Y sabes qué Él hizo con eso? La tuya, la que decía, Gil es culpable porque ha pecado contra Dios. Él tomó esa y ¿sabes qué hizo? Dice Colosenses capítulo 2 que la clavó allí en la cruz del Calvario. De que cuando Él estaba muriendo allí en ese momento, mis hermanos, Él estaba tomando tu lugar, tu culpa, la mía. El justo por los injustos. Eso es lo impresionante de esta imagen de Miqueas capítulo 6. ¿Por qué Dios se tiene que poner en el banco de los acusados si no hay ninguna acusación contra Él? ¿Por qué cuando vino a esta tierra y se hizo un hombre, hizo lo mismo? Y no solamente se puso en el banco de los acusados para si alguien podía levantar una acusación contra Él, sino que Él mismo tomó toda la culpa que era de otros, no de Él, y la tomó sobre sí. Y murió en nuestro lugar. Mi hermano, lo único que Jesús había hecho era bien. Y allí nos mostró su mayor acto de bondad. Lo hemos dicho antes, pero lo seguiremos repitiendo. El acto de bondad más grande de Dios ha sido ese, enviar a su Hijo. Lo más bueno que ha sido Dios contigo es ese, mi hermano. Ese acto donde Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar.
Pregúntate en esta mañana, ¿has hecho tú una lista de la bondad de Dios en tu vida? De lo bueno que ha sido Dios contigo. Y te aseguro que serás como el salmista, que no habrá tiempo para considerar todas las maravillas de Dios. Pero has hecho tú algo como lo que está pasando aquí en ese pasaje de Miqueas, donde Dios está recordando y Dios les está diciendo, sí, yo hice esto por ustedes y esto y aquello. ¿Has hecho tú un recuento partiendo de la cruz, que es el acto más grande de bondad, de lo bueno que ha sido Dios contigo? Ahorita cantamos una alabanza, Jesucristo basta, que decía, mi castigo recibió, su herencia me entregó. Eso fue lo bueno que fue Dios contigo y conmigo. Recibió tu castigo, un castigo que no era de Él. Y Él te entregó su herencia. Es importante que en esta mañana consideremos la fidelidad de Dios, lo bueno que ha sido Dios. El Salmo 13, versículo 6, hermano Carlos lo leía, dice, cantaré al Señor porque Él me ha hecho bien. ¿Podemos cantar hoy una vez más nosotros como iglesia esa verdad? Podemos nosotros decir juntos hoy, he repasado mentalmente en este sermón lo bueno que ha sido Dios. Y repasando la bondad de Dios, una vez más me quiero unir como iglesia para cantarle a ese Dios todopoderoso lo bueno que Él ha sido y darle gracias. Hermanos, yo le invito a que usted se una a esta alabanza que haremos juntos para terminar. Y usted ahí donde está, cántale al Señor. Y hágalo personal. En mi vida ha sido bueno. Dígale eso a Dios. En una alabanza, en adoración. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido fiel. Y por eso yo cantaré de la bondad de Dios. Y por eso yo no dejaré de hablar de lo bueno que ha sido Dios para conmigo. Vuelvo y repito, si todavía estás buscando, si te es difícil recordar alguna cosa en la cual Dios ha sido bueno contigo, no tienes que ir muy lejos, piensa en la cruz. Es su mayor bondad para contigo. Unámonos en esta hora, esta alabanza, dándole gracias al Señor por este momento en el cual podemos adorarle. Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de juntos adorarte. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de venir delante de ti en esta hora. Gracias porque a través de la predicación de tu palabra, Señor, nosotros hemos recordado lo bueno que tú fuiste para con el pueblo de Israel. Oh, Señor, tú llamaste a tu propio pueblo a juicio. Y allí, Señor, no había ni una sola acusación en contra de ti. No había ni una sola ocasión en la cual el pueblo, alguien pudiera decir, Dios, tú me fallaste. Dios, tú no has sido fiel a tu promesa. Dios, tú no has sido bueno conmigo. Señor, nadie pudo decir eso. Y ahí tú comenzaste a recordarles tu bondad para con ellos. Oh Señor, gracias porque tú les recordaste que un día ellos eran esclavos y tú los sacaste de Egipto. Tú les recordaste que tú habías sido tan bueno con ellos que los guiaste a través del desierto, les diste líderes, los guardaste de todo mal. Los guardaste de reyes como Balac que se levantaron contra ellos. Los guardaste de profetas como Balaam. Señor, desde Sitín hasta Gilgal, no importa en el mundo, en el área, en el país, la ciudad donde ellos estuvieran, en Egipto, en el desierto, allí estabas tú con ellos. Tú habías sido bueno con ellos, Señor, como has sido bueno con nosotros. Gracias por Cristo, gracias porque es el más grande acto de bondad que hemos conocido. Queremos adorarte y recordar juntos como iglesia lo bueno que has sido tú. Gracias, Señor. Amén. Es el momento que despierto,
sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Como tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Amén. Gracias, Jesús. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Su fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Amén. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Amén. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén, Señor. Cantaremos de tu bondad, Señor. No nos cansaremos de decir que en mi vida, en nuestra vida, tú has sido bueno. Que en nuestra vida tú has sido fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada acto de bondad. Gracias por rescatarnos. Gracias por darnos vida y vida eterna, vida nueva en Cristo Jesús. Gracias por mostrarnos tu amor al ir a la cruz a entregarte por nuestros pecados. Oh, gracias, Señor, que nunca olvidemos, que siempre nos acordemos de lo bueno que tú has sido. Te adoramos a ti, en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Antes de terminar, muy importante que usted considere que si usted está aquí en esta mañana y había escuchado antes acerca de la bondad de Dios, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tú poner tu confianza en el Señor, si no lo has hecho. Hoy es el día de decir, oye, qué bueno ha sido allí en la cruz. Entendí que allí en la cruz tú no tenías que ser acusado, tú eras santo. Tú no tenías que ir a la cruz. Tú no tenías culpa tuya. Pero allí en la cruz tú pagaste mi culpa. Tú pagaste el precio. Tú tomaste mi lugar.
Y si tú estás aquí en esta mañana y no has conocido al Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde te invito a poner tu fe en Jesús. Ahí donde tú estás, que tú puedas orar y darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido en tu vida, porque te ha traído hasta aquí y hoy te ha permitido una vez más escuchar que Él se sentó allí en el banco de los acusados, no teniendo que estar allí para pagar el precio que te correspondía a ti pagar, y te perdonó. Que tú eras un esclavo en Egipto y de allá Él te redimió y te rescató. Hoy es un buen día para considerar cómo estás con Dios. Si estás en Cristo y tienes salvación, o estás lejos de Él y estás perdido o perdida, ven a Cristo hoy. Ahí donde tú estás, entrega tu vida al Señor hoy. Ora al Señor y pide que perdone tus pecados, que venga a tu vida, se convierta en el Salvador de tu alma y comiences a ver la bondad de Dios en tu vida. Por eso te invito hoy a que vengas a Él y te acerques a alguno de los líderes de la iglesia, a la persona que te invitó, a los pastores, y le hables acerca de esa oración que hiciste.